Buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este domingo, reunirnos para alabar al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión, el Salmo 113, los primeros 6 versículos. Y dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta el polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga, alabemos al Señor.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Oh Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo, solo en él salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, primero por la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Buenos días, que Dios les bendiga. Qué privilegio poder encontrarnos esta mañana para seguir dándole gloria a nuestro Señor, y ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos haciendo nuestro estudio en Lucas y ahora llegamos al capítulo 20. Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El Señor Jesús es rechazado en su autoridad. Ya estamos llegando casi al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que Él llegó a Jerusalén el domingo de Ramos, y Él fue aclamado por la población. Luego al día siguiente, el día lunes, Él ingresa al templo y Él ve ahí todo el comercio que se había generado, los mercaderes que vendían animales, que cambiaban monedas, y Él toma una actitud bastante severa con ellos, los expulsa del templo. Así que esto había generado una gran tensión entre Él y las autoridades religiosas. Si vemos nosotros en el capítulo 19 de Lucas, en los últimos versículos, el versículo 47 y 48, ahí se nos dice que el Señor todos los días enseñaba en el templo
y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Ellos querían eliminar a Jesús, pero no lo hacían porque tenían temor al pueblo. Así que yo creo, no lo dice Lucas, pero yo creo que esa misma noche ellos se reunieron después que Jesús había hecho este acto en el templo de expulsar a los mercaderes de ahí. Él había desafiado abiertamente la autoridad religiosa porque ellos habían permitido que esos mercaderes estén comerciando y seguramente de las ganancias que habían, una parte llegaba a las autoridades del templo. Así que yo creo que esa noche planearon eliminar a Jesús. Se reunieron ahí y al día siguiente lo ven a Jesús en el templo. Miren lo que dice el capítulo 20, versículo 1. Mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Las mismas personas que habían estado con Jesús cuando en el capítulo anterior ellos habían procurado matarlo. Este era el Sanedrín realmente. El Sanedrín era como el poder judicial del pueblo de Israel. Era la Corte Suprema de Justicia. Y estos grupos de personas querían eliminar a Jesús. Eran hombres que anhelaban su poder, tenían mucho poder y no lo querían perder. Y Jesús era alguien que estaba amenazando ese gran poder. Dice en el versículo 1 que cuando Jesús estaba enseñando y predicando, se acercaron los jefes de los fariseos. Miren qué maravilloso. Jesús, el mejor predicador que ha existido en la historia, estaba predicando la palabra de Dios en el templo, el mensaje de salvación, porque también estaba predicando el evangelio. Y ellos no lo podían ver, no lo podían entender este mensaje. Así que ellos estaban endurecidos. Ellos no podían escuchar el mensaje porque lo que ellos querían era mantener su posición de privilegio con respecto al pueblo y seguir siendo alabados por el pueblo. Así también hay algunos que han empezado a escuchar este mensaje y seguramente tienen lo mismo en su corazón. No quieren escuchar la verdad porque no conviene. Yo les puedo contar que cuando yo tenía 20 años, yo también tenía este pensamiento. Yo no quería escuchar la verdad. Me acuerdo una vez que caminando por las calles llegué a una plaza donde se estuvo predicando el evangelio y yo me di cuenta que era ese mensaje y yo dije no voy a escuchar porque yo no quiero dejar la vida que tengo. Así que salí rápidamente, me fui lo más lejos que podía de ese lugar. De repente tú también estás animado por ese pensamiento. No quieres ser confrontado por la verdad de Dios. Sin embargo, el Señor utiliza su mensaje de su palabra para poder llegar a tu corazón y cambiar tu vida. Mientras tú no te rindas a Él con humildad, nada va a suceder de parte de Dios. Y vemos que con este episodio que vamos a ver ahora, empieza toda una serie de confrontaciones con el Señor Jesús. Todo el capítulo 20 de Lucas está lleno de estas confrontaciones. Y vamos a leer este pasaje para empezar a meditarlo parte por parte. Está en Lucas el capítulo 20, entre los versículos 1 y 8. Dice así: un día mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. A ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron.
Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Así que le respondieron: no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas hablar hoy día a nuestros corazones. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, lo que cada uno necesita. Y yo te pido por mí, Señor, que tú me ayudes a hablar como debo hablar, Señor. Me encomiendo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver nuestro primer punto de esta historia. Lo podemos llamar la confrontación. Y dice en los versículos 1 y 2 que cuando Jesús estaba en el templo y les predicaba el Evangelio, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, y le hacen una pregunta. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esta autoridad? Y esa es la pregunta que le hacen al Señor Jesús. Miren, lo que le están diciendo realmente ellos, el Sanedrín pleno, es: ¿quién te crees tú que puedes venir a la casa de Dios y hacer estas cosas que has hecho? ¿Te crees tú con la autoridad de haber echado fuera a los mercaderes y a los cambistas? ¿Dónde están tus credenciales para hacer lo que has hecho? En otras palabras, ellos le están preguntando al Señor dos cosas. Número 1, acerca de la naturaleza de su autoridad, y número 2, acerca de la fuente o el origen de su autoridad. Ahora nosotros podríamos decir de que esta es una pregunta acertada que están haciendo los religiosos, porque realmente esta es la pregunta que todos nos debemos hacer para poder acercarnos al Señor Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de su autoridad y cuál es la fuente o el origen de su autoridad? Pero ¿qué es la palabra autoridad? Vamos a ver ahora lo que es. La autoridad tiene que ver con el derecho o libertad de una persona para actuar, para tomar decisiones o para imponerlas sobre otros, aún valiéndose de la fuerza si fuera necesario. Eso es la autoridad. Y no se trata de poderes, porque aquí al Señor no le están preguntando quién te ha dado el poder para hacer lo que haces, porque ellos sabían perfectamente el gran poder que tenía el Señor. Tampoco se trata de capacidad, si el Señor era capaz o no. Era una cuestión de autoridad. ¿Quién te ha dado el derecho? Eso es lo que le están preguntando, porque hasta ese momento ellos tenían el derecho de hacer las cosas y de poder establecer las leyes en la vida religiosa y en el templo. Así que el Señor estaba usurpando para ellos ese derecho que ellos tenían. Pero realmente en la vida de Jesús, estas dos condiciones de autoridad, ya sea en el poder y ya sea en la capacidad, estaban expresadas en su máxima potencia. Él tenía las dos a plenitud. Y él esto lo hizo evidente durante todo su ministerio. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículos 28 y 29. Ahí podemos ver que la gente se admiraba de su doctrina, porque él no les enseñaba como los escribas, sino como aquel que tiene autoridad. Los escribas, permanentemente ellos hablaban de la autoridad que le daban los escritos de antiguos maestros o de otros rabinos. El Señor Jesús hablaba por su cuenta. Él hacía la voluntad de su Padre. Él hablaba las palabras que su Padre le daba a que hablar. Él no tenía que decir como dice el rabino tal o el maestro tal. Miren, y esto es evidente, en los evangelios existen 75 expresiones con la frase en verdad yo os digo. Y también el Señor usaba la frase para corregir algunas tradiciones que ellos tenían, que estaban erradas. Él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
Y esto lo hacía él también con frecuencia. Miren, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6, que Jesús hizo una declaración sorprendente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad encarnada. Él no era pues alguien que anunciaba la verdad simplemente, o alguien que se ponía de acuerdo con la verdad. Él era la verdad. Y el que realmente estaba con él estaba en la verdad. El que estaba en contra de él estaba en el error y en la mentira. Cuando una persona está predicando la palabra de Dios, está hablando de acuerdo a la autoridad que le da la Biblia. Y esa persona no es que tenga autoridad en sí misma. El Señor le da la autoridad por medio de su palabra. Así que el Señor Jesús hablaba con esa autoridad de sí mismo. Y vamos a ver ahora 7 ejemplos por los cuales podríamos decir que el Señor Jesús tenía autoridad en diferentes cosas. Número 1, Él tenía autoridad para perdonar pecados. Como dice esta escena en Lucas el capítulo 5, si recuerdan, hay una escena cuando el Señor está dentro de una casa y no había forma de entrar. Entonces había 4 amigos que estaban llevando a su amigo que estaba paralítico. Y el Señor Jesús les dice a ellos, por la fe de ellos, le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Así que el Señor perdonaba pecados. Luego también el Señor tenía autoridad para decidir el destino final de las personas, así como lo vemos en Juan el capítulo 1, versículo 12. Ahí el Señor dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. En tercer lugar, también vemos que el Señor tiene autoridad para diferenciar a los que se salvan de los que no se salvan. En Mateo el capítulo 25, el versículo 32, vemos que al final de los tiempos el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Número 4, el Señor tiene autoridad sobre las enfermedades. Y recordemos el pasaje en el cual este siervo del centurión estaba enfermo. Y el centurión le dice: Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Tú tienes autoridad, tan solo di la palabra y mi criado sanará. El Señor se quedó asombrado de que no había encontrado una fe tan grande ni aún en Israel. Y número 5, el Señor tiene autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos pasajes hemos visto sobre esto? Número 6, el Señor tiene autoridad sobre los fenómenos naturales. ¿Se acuerdan esa ocasión cuando Jesús estaba con sus discípulos en una barca y Él dormía en medio de una tempestad? Como cuando fue levantado por ellos, Él simplemente se puso de pie y ordenó que el viento y el mar se detengan, y dice que hubo una gran bonanza. Y los discípulos estaban asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este? Y también número 7, Él tiene el poder de enviar el Espíritu Santo. Jesús siempre demostró ser una persona con autoridad. Él no tenía que hacer como los religiosos que citaban a uno o citaban a otro. Él no tenía que pedirle permiso a nadie para hacer lo que hacía. Él no consultó con los fariseos ni tampoco con los eruditos de la época. Él simplemente hacía todo lo que su padre le decía que él tenía que hacer. Y él hacía estas cosas, ¿verdad? Él todo lo hacía en armonía con la voluntad de su padre. Muy bien, entonces estas 2 preguntas que les hizo el Sanedrín son muy pertinentes. Les decían ellos: muy bien, si tú haces esto que dices, o tú dices estas cosas que estás hablando, bueno, muéstranos de dónde viene tu autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían atrapar a Jesús. Esperaban que Jesús les dé una respuesta abierta y franca, que Jesús les diga: bueno, yo hago esto porque yo hago las cosas que mi Padre me ha encargado hacer, ¿verdad?
y con eso Jesús iba a estar realmente cayendo en la trampa que ellos le estaban tendiendo. Ellos querían que el Señor Jesús declare esto para poder condenarlo a muerte. Pero el Señor Jesús sabía perfectamente cuáles eran las intenciones de sus corazones, y realmente hacer que Jesús caiga en una trampa es imposible. Nunca nadie lo ha agarrado desprevenido al Señor. Si algo podemos aprender del Señor es de que Él sabía todo y que todo lo tenía bajo control. Aún en medio de las trampas más astutas, el Señor siempre estuvo en control, y que Él realmente encabezaba la confrontación. A Él no lo estaban derrotando. Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora vamos a ver lo que es la prueba de fuego. Una prueba de fuego, porque vemos que la pregunta que le hacen estos religiosos al Señor Jesús, que vimos en el versículo 2, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te dio esa autoridad? Bueno, el Señor la responde con una pregunta. Él dice en el versículo 3, yo también voy a hacerles una pregunta. A ustedes, replicó Él, díganme, ¿el bautismo de Juan procedió del cielo o de la tierra? Y realmente el Señor tuvo una respuesta genial. Los puso entre la espada y la pared, en una situación en la cual ellos no sabían realmente qué responder, porque todos sabían de lo que había sucedido con Juan el Bautista, cómo él estuvo bautizando en el río Jordán. Así que ellos tenían que tomar partido, si es que Juan era realmente un profeta de Dios, o si Juan había sido una persona común y corriente que simplemente se le dio a él por predicar y por bautizar. Qué maravilloso nuestro Señor. Miren cómo dice Pablo en Colosenses, el capítulo 2, versículo 3, que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Realmente este es un ejemplo de la brillante sabiduría de nuestro Señor. A Juan el Bautista todo Israel lo había visto bautizando, y todos sabían que él era un verdadero profeta enviado por Dios. Él mismo había hablado claramente de la labor que él tenía de anunciar el camino del Mesías. Así que recordemos que cuando los religiosos van donde Juan el Bautista a preguntarle por medio de una comitiva por qué él hacía estas cosas, de dónde venía la autoridad que él tenía, por qué él bautizaba. Él dice lo siguiente: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, y también él dijo que yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen, que él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista siempre estuvo anunciando a nuestro Señor Jesús, al Mesías prometido. Y él, incluso en una ocasión, también él les dice a sus discípulos, cuando Jesús se está acercando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan estuvo anunciando a Jesús como el Mesías. Realmente no se puede desligar el ministerio de Juan de Jesús. Los dos están muy unidos. Así que si ellos estaban por decir que Juan era un verdadero profeta, tácitamente tenían que aceptar que Jesús era también el Mesías. Y ellos no lo iban a hacer. Pero como dice el versículo 5, ellos se pusieron a discutir entre sí. Ellos en ese momento entraron en una situación de crisis. ¿Qué hacemos ahora? Se reunieron ahí delante del Señor y pues se pusieron a debatir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que sí era un profeta de Dios, que el bautismo era del cielo, o vamos a decir que no lo era? Miren las implicaciones de cada decisión. Si ellos decían
que sí era un profeta de Dios, Juan el Bautista. Ellos estaban teniendo que reconocer que ellos no habían querido sujetarse a la voluntad de Dios. Así que la pregunta lógica que el Señor les iba a hacer es: ¿por qué no le creyeron? Ellos iban a quedar mal como unos blasfemos, como alguien que no se ha querido someter a la voluntad de Dios. Así que no podían decir eso, al menos no lo querían decir. Y luego la otra posibilidad de que Juan no era un profeta o que el bautismo de Juan era algo de los hombres, eso implicaba que ellos se iban a poner en contra de todo el pueblo. Y todo el pueblo iba a tomar represalias contra él, incluso lo iban, dice, a matar, los iban a apedrear, porque todo el pueblo estaba convencido que Juan era un verdadero profeta de Dios. Así que realmente ellos estuvieron acorralados. Ellos no sabían qué decir. La respuesta del Señor Jesús fue brillante en todo sentido. Así que, miren, y este Sanedrín realmente era un grupo de personas. Estaban los sacerdotes con los fariseos y los maestros de la ley. Eran dos grupos realmente antagónicos, pero en el Sanedrín estaban unidos. Todos tenían un problema común, y ese problema común era Jesús. Y no sabían cómo resolverlo. Así que optaron por decirle al Señor, como dice el versículo 6, ¿verdad? Así que respondieron, y el versículo 7 dice: no sabemos de dónde era. Ellos optaron por mentir, por callar lo que pensaban, porque no era posible que después de tanto tiempo que Juan el Bautista y que Jesús estaban ejerciendo sus ministerios, ellos no hayan podido tomar una decisión si es que estaban a favor o en contra. Así que ellos realmente mintieron. No era posible que ellos no se hayan formado una opinión al respecto de Juan el Bautista, ¿verdad? Increíble que los tan conocedores de la ley como son los fariseos, ¿verdad? Y los escribas no hayan sabido qué posición tomar con respecto a Juan el Bautista. Realmente la aparición de Juan el Bautista causó un gran revuelo en la nación de Israel, ¿verdad? Y cuando los hombres se quedan sin una respuesta, realmente están aludiendo a una ignorancia. Pero realmente no es ignorancia en ellos, era una deshonestidad intelectual. Ellos estaban realmente diciendo que no sabían algo que realmente ellos no querían decir porque no les convenía. Así que nos pasamos a nuestro tercero y último punto ahora, las palabras de condenación. En el versículo 8 vemos que el Señor les dice: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Así que el Señor, en otras palabras, les está diciendo: bueno, ya que ustedes no quieren tomar la decisión correcta, yendo en contra de toda evidencia, ustedes están cerrando su corazón, ustedes están dispuestos a no seguir el argumento correcto, sino ustedes quieren negar toda la verdad, entonces yo ya no tengo nada más que decirles. Se acabó esta conversación. Y miren, jugar con la verdad es algo muy peligroso. Ahí en la pantalla vamos a ver que jugar con la verdad tiene un alto precio. Es muy peligroso. Hay un momento en el que, por tanto rechazar la luz del Evangelio, esa luz se va a ir para siempre. Así que nosotros tenemos que pensar en esto. El Señor Jesús conoce el corazón de todos los hombres. El Señor Jesús pudo de primera intención decirles a estos fariseos, cuando ellos les hicieron la pregunta acerca de su autoridad, Él pudo haberles dicho: yo no tengo nada que decirles, ustedes son unos hipócritas, unos falsos. Pero yo creo que el Señor Jesús
quería la salvación, el arrepentimiento de estos religiosos. Yo creo que él lo quería de verdad, porque fácil hubiera sido decir cortar toda conversación desde el inicio. Claro, él no se iba a delatar porque él sabía las intenciones de sus corazones, porque ellos querían matarlo. Pero yo creo que el Señor, en esta posibilidad que les da a ellos, él quería dos cosas posibles, digamos. Número uno, él quería exponerlos delante del pueblo, hacerles ver que eran falsos maestros, que eran ciegos tratando de guiar a otros ciegos, ¿verdad? Eso es lo primero que él quería. Y la otra posibilidad era exponerle su pecado delante de sus propias conciencias, para que ellos puedan ver su deshonestidad intelectual, para que se arrepientan y crean. Y yo creo que esta segunda es la posibilidad correcta. Creo que nuestro Señor quería la conversión de estos religiosos. Realmente lo que va a salvar a un pecador es el Evangelio, es la comunicación del Evangelio. Pero siempre ayuda mucho a hacer estas preguntas, que la persona se vea acorralada, que está peleando contra una pared, que no va a lograr a nada, que realmente el ser deshonesto intelectualmente va a llevarle a una gran mentira. Dios quiere que la persona sea honesta, que abra su corazón, que pueda él reconocer su necesidad de Dios y que realmente esta persona pueda rendirse a las cosas de Dios. No estar pensando de que él no necesita nada de Dios o que Dios no le conviene porque tiene algunos objetivos fijados y el Señor va a ser un estorbo en su vida. Así que despojémonos de toda deshonestidad intelectual y vengamos rendidos a los pies de Cristo. Dejemos toda incredulidad. Aprendamos de este pasaje. Yo creo que hay muchas cosas que aprender aquí. Y como conclusiones podríamos decir dos cosas como aplicaciones también. Número uno, que Cristo siempre está en control, aún en medio de los ataques más severos, en medio de las circunstancias más difíciles, el Señor tiene el control. Él sabe perfectamente lo que va a responder, Él sabe perfectamente lo que va a hacer y Él no va a permitir tampoco que tú seas llevado a una situación más allá de lo que tú puedas resistir. Él es el Dios Todopoderoso, tú puedes confiar completamente en Él. Él te va a guardar y Él te va a ayudar. Y en segundo punto, podemos decir también que es imposible permanecer neutrales ante la persona de Jesús. Todos tendremos que lidiar con la pregunta, ¿qué clase de autoridad es la que tiene este hombre? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a darle la razón al Señor? ¿Vas a ser realmente humilde ante la autoridad del Señor? ¿Vas a ser honesto intelectualmente para abrir tu corazón y tu mente y reconocer que tú necesitas un Salvador y que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido para pagar por tus pecados? Yo te exhorto a ti a que tú hagas esto, que tú puedas abrirle tu corazón al Señor, que tú no puedas poner un impedimento, ya sea tu propio intelecto, ya sea lo que a ti te conviene para poder rechazar al Señor. Ábrele tu corazón y vas a ver la vida maravillosa que solo Él te puede dar. No seas como estos religiosos, que porque no le convenía a Jesús, ellos no lo aceptaron y no lo reconocieron como Señor y Salvador, que Él merecía ser reconocido así. Que Dios te bendiga y que estas palabras realmente puedan calar hondo en tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú toques los corazones y las conciencias para que podamos abrir nuestra mente, Señor, y aceptar el mensaje del Evangelio. Que no haya, Señor, alguien que esté escuchando
que sea deshonesto con su propia conciencia, que puedan abrir sus corazones al mensaje de tu palabra, Señor, que tú les puedas conceder la humildad para que ellos puedan doblegar su propia inteligencia y reconocer, Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el único capaz de poder perdonar sus pecados y traerle la paz y la vida eterna. Yo te pido, Señor, que muchos puedan acercarse a ti. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú realmente quieres saber más del Señor, si estas palabras han llegado a tu corazón, o si tienes alguna duda por la cual quieres consultar, yo te pido que nos escribas en los comentarios de este video y pronto nos vamos a comunicar contigo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima, no sin antes dejarte con unos anuncios. Nos vemos. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel.